Bueno, pues soy Gabriel Fijo, el técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Aracena, y estamos hoy aquí bajo la espadaña del castillo para hablar un poco del tema de la grafiosis del olmo. Es una enfermedad que ataca a los olmos, también llamada enfermedad holandesa del olmo, y que desgraciadamente pues está acabando, iba a decir poco a poco, pero no es tan poco a poco, es más bien bastante rápido, con la mayoría de los olmos, no solo de España, sino de Europa, de América y prácticamente casi del mundo, ¿no? Para que os hagáis una idea de la virulencia de esta enfermedad, en Estados Unidos más de la mitad de los olmos ya están afectados por esta enfermedad o incluso se han muerto. Y en Europa, ya en 1982, o 86, perdón, el 82% de los olmos ya estaban afectados por esta enfermedad. Si hacemos cuenta de que han pasado veintitantos años, o casi 30 años, pues os podéis imaginar en qué porcentaje está ya eso, ¿no? O sea, quedan muy poquitos olmos en España que no tengan la enfermedad. Desgraciadamente esa enfermedad pues también la tenemos aquí en Aracena y poco a poco está acabando pues con los olmos del pueblo y que desgraciadamente además eran de los árboles más grandes que teníamos en el pueblo. Ya en su día, hace un par de años o tres, tuvimos que quitar los árboles del recinto ganadero, porque se habían secado todos, eran olmos. Ahora estamos aquí en la espadaña del castillo, como hemos dicho, y los árboles que hay justo delante, en la subida del castillo, pues están prácticamente muertos ya también por la grafiosis. Vamos a proceder a retirarlos la semana que viene, porque es conveniente quitarlos lo antes posible para que no se reproduzca, o sea, para que desde aquí no infectemos otros árboles cercanos. Y por ejemplo la entrada de Río Tinto también ya han empezado a morirse, los dos primeros ya se quitaron durante este año y la enfermedad va avanzando hacia dentro del pueblo por la calle Tenerías, ¿no? Es una enfermedad, por contaros un poquito que conozcáis la enfermedad, es una enfermedad fúngica, es un hongo, que como todos los hongos se transmite por esporas, del género Ophiostoma, que bueno, ataca principalmente o prácticamente a todas las variedades de olmos que existen, ¿no? Hay algunas variedades que son un poquito más resistentes, tardan algo más en morir o aguantan un poco más el hongo, pero prácticamente yo por lo menos no conozco ninguna variedad que realmente sea resistente al hongo. Nosotros estamos haciendo incluso algunas pruebas por el pueblo con algunas variedades de hongo que nos ha cedido el Parque Natural, de algunas variedades que supuestamente pues, están funcionando algo mejor de cara a la grafiosis, pero las pusimos hace un año y la mayoría están bien, pero yo a algunas ya le veo algo que yo creo que son síntomas de la enfermedad, con lo cual resistentes realmente tampoco son. El hongo este se transmite por varios métodos, pero principalmente por insectos vectores que se llaman. Son insectos que viven en un olmo afectado, se llenan de esporas de este hongo, por decirlo de alguna forma, y cuando viajan a otro olmo y trabajan en este, pues depositan esas esporas y ahí empieza a desarrollarse el hongo en otro árbol, ¿no? Pero no solo se transmite por estos vectores, se transmite también incluso por el aire o incluso por las raíces, ¿vale? Cuando hay varios árboles, varios olmos cerca, las raíces de unos y de otros por debajo de tierra suelen entrar en contacto y a través de ese contacto pues también se transmite la enfermedad. Lo malo de este hongo, de esta enfermedad, es que tiene mala curación, ¿vale? No hay un producto que la quite fácilmente, aunque hay fungicidas y se pueden utilizar y a veces pues funcionan algo o retrasan el avance de la enfermedad. Hay
ahí podemos tratar a estos insectos vectores, pero también es muy complicado el erradicarlos totalmente. Es fácil que tú los mates, pero llegue uno de otro árbol y te traiga la enfermedad. Y además, como hay otros métodos, pues al final te llega por un lado o por otro. Y hay métodos mecánicos también para intentar luchar contra la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de árboles agrupados, pues alrededor del árbol que está enfermo, hacer una zanja para evitar ese contacto de raíces con otros árboles, o la eliminación rápidamente de las zonas con enfermedad o de los árboles con enfermedad. Pero cuando está prácticamente el 90% de los olmos del mundo con grafiosis y muriéndose de grafiosis, es porque no hay un método realmente eficaz, ¿vale? Una de las cosas que funciona algo mejor, pero que yo creo que lo único que hace es retrasar la enfermedad, es una poda drástica del árbol, o sea, una poda de rejuvenecimiento, dejando prácticamente la estructura básica del árbol, y suele funcionar bien, o sea, el árbol brota bien y tal y cual, pero con el tiempo vuelve a recaer y al final se acaba muriendo. Nosotros eso lo hicimos en los árboles que hay a la entrada de Río Tinto, en la calle Tenería, y bueno, lo único que hemos conseguido es que de los árboles grandes del pueblo son los últimos que están cayendo con grafiosis, pero al final también caen. Es una lástima porque son, como hemos dicho antes, árboles muy grandes, y el efecto paisajístico de la pérdida de estos árboles pues es importante, bueno, paisajístico, ecológico, en fin. Pues ya os imagináis la visión de la estampa de Aracena del castillo con los árboles grandes que hay justo llegando a la espadaña, pues va a cambiar por completo al desaparecer estos árboles. Desde el ayuntamiento pues buscaremos solucionarlo lo antes posible, quitar estos árboles y poner otros que sean de crecimiento más o menos rápido, de un porte similar, pero evidentemente hasta que lleguen a tener el porte que tenían los olmos estos, pues pasarán un número de años importante. Otro problema que hemos tenido en estos árboles en concreto de la subida del castillo es que son árboles que ya de por sí tenían una plaga de hace muchos años, la plaga de la galeruca del olmo. Es un escarabajito pequeñito que mina las hojas y se come las hojas del olmo, que aunque no transmite realmente la enfermedad de la grafiosis, sí debilita mucho el árbol y le permite la entrada más fácil a los escolítidos, que son otra variedad de escarabajos que son los que sí transmiten esta enfermedad. Y por lo tanto estos árboles, pues los pobres les ha tocado todo a ellos y no ha habido manera de salvarlos. Los síntomas principales que presenta un árbol con estas características, que además son síntomas que se suelen detectar principalmente a partir de mayo o junio, cuando empieza el árbol en primavera a brotar y a echar las hojas nuevas, pues empieza a brotar bien, pero de repente vemos que se para y empieza a coger mal aspecto y empieza a secarse, pero se seca de una manera especial, ¿vale? Se seca, las hojas cogen un color marrón tabaco, ¿vale? Y se ponen como abarquilladas, se curvan y se secan, pero con un color así, marrón tabaco. Ese es el principal síntoma. Cuando veis un olmo y empiezan las hojas a ponerse de ese color, es grafiosis seguro. Se puede diferenciar bien, por ejemplo, de la galeruca. La galeruca vemos las hojas minadas con agujeritos, como de haber comido una oruguita, que de hecho ese es el problema, pero no termina de matar al árbol. La hoja con los bordes verdes, se ven ramas verdes. La grafiosis no. Cuando entra la grafiosis empiezan a secarse ramas del exterior hacia el interior normalmente y se empiezan a secar por completo y no hay duda ninguna, ¿no?
como hemos dicho, el desarrollo o los síntomas del hongo se suelen ver o se suelen apreciar en primavera, a principio de primavera. Esto también tiene un porqué. El porqué es porque todos los hongos que atacan a los árboles o a cualquier cosa necesitan unas condiciones concretas de temperatura y de humedad, ¿vale? Y en nuestra zona en concreto, estas temperaturas y esta humedad normalmente se dan en esta época, en principios de primavera, ¿vale? Entonces, en ese momento, las esporas del hongo que había depositado el escolítido normalmente en las axilas de las ramas o en las axilas de las hojas, en sitios así más protegidos, pues al darse esas condiciones buenas para desarrollarse el hongo, pues empieza la espora a desarrollarse y ocupa normalmente las galerías que los escolítidos hacen por debajo de la corteza del árbol, ¿vale? Ahí empieza el desarrollo fuerte del hongo y a partir ya de ahí pasa a la savia del árbol y empieza pues a bloquear los vasos conductores y demás, y por ahí empieza el decaimiento en general del árbol y al final se seca.